Hey, bienvenidos señoras y señores, familias, aquí a tu salón de clases favorito. Yo soy Carlos El Come y a mí me encanta narrarte la historia como Dios manda, haciendo mi buena investigación, tú sabes. No, yo no soy periodista ni nada por el estilo, por si acaso, pero me gusta la historia y comparto lo que aprendo contigo. Mira, si te quieres anunciar aquí en este fabuloso estudio, puedes hacerlo comunicándote al 787-221-9530 o comunícate en info@gw5.com. Mano, siempre, ¿verdad? Dándole las gracias a todos los que comentan, se meten al chat de la Premier y la pasan bien. Yo, pues, obviamente, ya yo les he dicho que, pues, los martes cuando esto sale, pues, yo estoy trabajando aquí en el estudio, precisamente. Así que por eso voy a decir que a veces no comente mucho, pero eso no quiere decir que no estoy agradecido con ustedes. Así que nada, con esto dicho, ahora sí, Francisco, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Bienvenido a un nuevo episodio de Historia con Calle. Como uno de mis objetivos con este proyecto es el traerles la historia de sus pueblos, hoy miramos hacia el oeste y es con mucho gusto que quisiera hablarles acerca del pueblo donde los dioses mueren, Añasco. Miren, durante el Renacimiento en Europa es que empiezan a nacer naciones como España, Inglaterra, Francia y Portugal. En esta época, el comercio marino se daba mayormente por el mar Mediterráneo, pero luego de la caída de Constantinopla en 1453, las fuerzas turcas acaban con esto. Los europeos necesitaban buscar rutas comerciales hacia la India y empiezan a explorar vías alternas. En España, los reyes católicos, luego de muchos debates, mandan a Cristóbal Colón a buscar nuevas rutas hacia India. La idea de esta gente era que si viajabas hacia el oeste, eventualmente llegaban a la meta. Después de 3 meses desastrosos en alta mar, Colón encuentra América un 12 de octubre de 1492. El tipo de verdad creía que llegó a India y le pone de nombre indios a los taínos que ya estaban en estas tierras. Ya para el segundo viaje de 1493 es que llegan a Puerto Rico y nos incorporan al Imperio Español. Entre el Mar Caribe y las Bahamas se encontraban varios grupos indígenas. Los taínos de Puerto Rico le llaman Boriquén a la isla y estábamos divididos en aldeas con sus respectivos caciques. En ese entonces los indios guerreaban entre ellos y con los famosos caribes. Estos venían de las Antillas Menores y se metían en la isla para matar a los hombres, comérselos, secuestrar a las mujeres para esclavizarlas y solo Dios sabe qué más. Cuando Colón llega a nuestras aguas, no dejó alguna pista o evidencia de dónde desembarcó, ni nos deja saber si de verdad tomó posesión de la isla a nombre de los reyes españoles. Estos detalles los tenemos por testigos que presenciaron estos eventos y hasta juraron cuando se desembarcó y se tomó posesión de la isla. Hombres famosos como Adolfo de Hostos, Fray Íñigo Abad, Salvador Brau, Cayetano Colitoste, Enrique Ramírez de Arellano, Manuel Seno Gandía y otros teorizaban que el desembarco y la posesión se dieron en pueblos como Guayanilla, Cabo Rojo, Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada y Aguadilla. De todas estas teorías, la más probable, según el historiador Jaime A. Carrero Concepción, es que Colón desembarcó por la bahía de Añasco. El culpable de esta confusión es Juan Troche Ponce de León y su famosa frase: en una punta de esta isla que llaman el Aguada.
en 1582. Fray Íñigo entendía que eso de la Aguada se refería al pueblo de Aguada. Con el tiempo, el famoso fray corrige su metida de pata y escribe que Colón desembarcó en el Cabo San Francisco, lo que hoy se conoce como Punta Cadena. Por las aguas de la bahía de Añasco hasta Quebrada Calvache, por Rincón, desembocaron 17 barcos bajo el mando de Cristóbal Colón. Por si acaso, esta información se basa en la tesis de Aurelio Thió y no sé si los historiadores ya llegaron a aceptarla como hecho o si todavía lo discuten. Ahora pertenecemos a España y en 1500 llega Vicente Yáñez Pinzón, un famoso navegante que se sabe encontró a Brasil. No tenemos conocimiento de dónde desembarcó, pero sí se sabe que 5 años más tarde envía a su piloto, Alonso Cancino, a tirar aquí en la isla cerdos y cabros. También ese lugar a donde llegó Cancino se le llamó el Puerto de los Pozos. Fray Nicolás de Obando había sido nombrado como gobernador de las Indias en 1501. El fray quería meter un aliado y amigo en el asunto de colonizar a Puerto Rico y decide darle ese trabajo a Juan Ponce de León. El leonés llega aquí a la isla en 1506 desde Santo Domingo con más de 100 hombres y fue nombrado teniente de gobernador. El interés era conocer las riquezas de la isla para, obviamente explotarlas. El famoso conquistador llega a la boca del río Guaurabo en la bahía de Añasco y de allí lo transportan a las tierras del cacique Mabó el Grande. Allí los españoles empiezan a establecer defensas y a construir casas, alguna forma de ermita para decir misa y todo lo que conlleva el montar una campaña militar y su supervivencia. Aunque el historiador Jaime Guerrero Concepción dice que taínos y españoles gozaban de amistad, otros historiadores mencionan el hecho de que los indios de Boriquén conocían ya el proceso de conquista en la vecina isla. El autor menciona que los indios tenían ideas de divinidad en cuanto a los españoles, o sea, que los veían como dioses. Entre ustedes y yo, y no es por quitarle ningún mérito al autor, pero estamos hablando de una época donde no existen los antibióticos, las vacunas y la medicina moderna. Yo estoy súper seguro que entrar en contacto con gente nueva y sin ningún tipo de inmunidad a ciertas enfermedades que pudiesen tener, alguien se tuvo que morir y eso de ver españoles como dioses, para mí no duraría mucho. Además, lo que llegó al Nuevo Mundo de la nueva metrópoli no era gente con la mejor salud mental. La cosa es que se forma un primer poblado llamado Guainiá, que significa en taíno jardín. Con el tiempo se españolizó su nombre a Guadianilla. La bahía se le conocía como San Germán y al poblado se le nombró Higüey. En 1508 se funda el segundo poblado de la isla, Caparra. En el primer poblado de Higüey siembran varios frutos, había un monasterio con dominicos y franciscanos, contaba con un hospital, panadería y se le da el nombre a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y su convento se conoce como San Antonio Abad. En 1510, Cristóbal de Sotomayor fundó un pueblo de nombre Tabora. Por problemas de mosquitos que tuvo en el área, se muda para lo que hoy es Guánica y se le llama la Villa de Sotomayor. El poblado de Sotomayor también pasa por dimes y diretes sobre si fue en Añasco o en Rincón en donde se ubicaba. Lo único que me interesa que sepas es que este lugar sí existió. Con la llegada del español a la isla, comienza el genocidio taíno. Si hay algo que saca por el techo a cualquier hombre, hasta el sol de hoy, es que te metas con su mujer. Lo mismo que sucedió entre taínos y peninsulares, cuando al llegar de su largo viaje, llegan inquietos y comienzan a violar y a convertir mujeres taínas en sus concubinas. Con el comienzo de los repartimientos taínos, empieza su esclavitud y eventual rebeldía. El cacique Urayoán manda sumergir a Diego Salcedo en las aguas del río Guaurabo y así los taínos le declaran la guerra a los españoles. Los poetas españoles y personajes como Oviedo romantizaron demasiado estos sucesos y narraron cómo los indios se quedaron 3 días velando el cadáver de Salcedo.
Al ver que nunca despertó, comienza la revolución taína bajo el liderazgo de Abueybana el Bravo. Durante el grito de Yahueca, los taínos queman la villa de Sotomayor y le dan muerte a 40 españoles. Bajo el liderato del cacique Guarionex, los indios asaltan a los colonos por todo el valle. Se dice que durante la batalla, Guarionex gritaba el nombre de Diego Salazar y cuando al fin se encuentran, Salazar vence en combate al cacique y el indio opta por la retirada. Al final, los nativos de la isla pierden y no tienen más remedio que volver a la esclavitud. Los sobrevivientes de estos ataques a los poblados de Higüey y Tabora vuelven a reconstruir el poblado de Sotomayor y se le da el nombre de San Germán. La villa de San Germán estuvo en los límites de Añasco hasta que se traslada en 1528. Ya para 1523 se establece el primer ingenio azucarero de Puerto Rico en la comunidad añasqueña. Un trapiche fundado por Tomás de Castellón en terrenos del pueblo de Rincón. El mismo tuvo muchos años de vida y fue destruido 2 veces. Primero los corsarios franceses lo hicieron cantos en 1554 y luego Sir Francis Drake en 1595. Francia andaba en guerra con España y esto tuvo efectos negativos aquí en Puerto Rico como colonia española. La primera vez que los franceses atacan esta parte de la isla fue en 1528, cuando llegan a la bahía de Añasco y atacan la villa de San Germán. Cuando los sangermeños ven las naves francesas llegar, hacen todo lo posible por proteger sus bienes y abandonan el pueblo original para moverse al área de los barrios Caguabo y Atillo. Los franceses la pasaron muy bien destruyendo un poblado vacío. En 1511 se ordena la construcción de una ermita por parte de los franciscanos por la bahía de Añasco. La ermita del Espinar, como se le conocía, con el tiempo fue destruida por indios caribes. Estos se metieron tarde en la noche, mataron a los religiosos y prendieron aquello en fuego. Las ruinas de la ermita se conservan dentro de la iglesia católica en el barrio Espinal, en Aguada. El problema de los constantes ataques y amenazas enemigas logra el que quieran trasladar la villa a un lugar seguro. El capitán Luis de Añasco se oponía a este traslado y hasta le envía una carta al rey exponiendo por qué no se debía hacer esto. La orden de moverse como quiera se da y podía ser castigado por ley de no mudarte. Don Luis de Añasco nace en 1475 y era de origen visigodo. Estas eran unas tribus bárbaras que invadieron a Francia y pasaron luego a España. Con la invasión árabe en la península, su familia se mueve para Asturias y de ahí pasan a Toledo. Su llegada al Caribe se da al igual que muchos otros quienes querían buscar fortuna, fama, poder y engrandecer el imperio español en el Nuevo Mundo. En ese entonces, la bahía de Añasco se le conoce como Bahía de San Francisco de la Guada y tenemos conocimiento de que mantuvo ese nombre hasta 1673, cuando el pirata Beltrán de Ogerón ataca al poblado de Piñales en Añasco. La mudanza obligada de los vecinos para el área de San Francisco de la Guada sacó por el techo al alcalde de la época, Francisco de Quindós, ya que como quiera la gente seguía viviendo por la desembocadura del río Guaurabo y era difícil el gobernar un poblado dividido en dos. La primera parte del siglo XVI fue de creación de poblados, exploración minera, construcción y el administrar los intereses del gobierno español. Las pocas ganas de los peninsulares en cuanto a los trabajos más fuertes logra el que se fomente la esclavitud indígena. Cuando se destruye a la civilización indígena, miramos hacia los negros para suplantar a los indios. La iglesia mostraba interés y apoyo en esta actividad barbárica, pero no podemos achacarle la culpa a todos los miembros de esa organización religiosa. Siempre van a haber voces sensatas que ven más allá de lo planteado y lo señalan.
Fray Antonio de Montesinos fue una de esas voces que defendía al indio y hasta se buscó tremenda candela al tirarles en la cara a las autoridades españolas el que no sabía con qué autoridad ellos se habían puesto a guerrear con un pueblo que estaba en posesión de su propia tierra. Aún así, acabamos con los indios y en 1510 se introduce la esclavitud negra. Para 1518 la cosa andaba bien mal aquí, ya que la economía estaba pues por el piso. La mano de obra indígena mermaba, se acabó el oro y para colmo surge una epidemia de viruela bien chévere que pone fin a los indios. Es ahí que encuentran las tierras del Perú en 1522 y los pobladores de Puerto Rico dijeron, para el carajo albañiles que se acabó la mezcla, y empiezan a abandonar el país. El gobernador de la época hasta impone la pena de muerte si te mangaban abordando algún barco con dirección a Sudamérica. El gobernador escribe a España y les deja saber que las tormentas y el hambre en general motivaban a todos a querer irse. Uno de los primeros en abandonar la villa de San Germán fue Gaspar Flores, conocido como el padre de la primera santa de América, Santa Rosa de Lima. Las amenazas por parte de los enemigos de la corona al área oeste preocupaban al gobierno en San Juan. Se le solicita al rey los fondos necesarios para construir una fortaleza en San Germán debido a la escasez económica en la isla. Con el problema de que medio mundo se está largando de este país, el gobernador Lando empieza a dar latigazos y a mutilar pies para detener la emigración. Se le ordena a los barcos el que se alejen de las costas y le suplicaban al emperador español por ayuda, ya que en Puerto Rico había más negros que peninsulares. Uno de los miedos de las autoridades capitalinas era el que se formara un levantamiento de esclavos. Para 1540 se autoriza la construcción de la fortaleza de San Germán de Añasco. Juan de Castellanos estaba a cargo de comenzar la obra y solicita que le envíen albañiles de Sevilla y mano de obra esclava. Esto nunca se dio porque Castellanos se echó para atrás debido a que los vecinos querían abandonar la población. La gente decide moverse para los montes buscando seguridad e independencia y así nace esa vida de campo junto con la formación del jíbaro puertorriqueño. Al descontinuar la construcción de obras, el pueblo no andaba en el mejor de los ánimos. Si las obras se hubiesen completado, quizás la villa de San Germán se hubiese quedado en Añasco. Para 1556, el San Germán de Añasco se traslada para los terrenos de Guayanilla. Pero hubo un grupo de habitantes que no quiso dejar esta tierra y permanecieron allí. El nuevo poblado se bautiza con el nombre de Santa María de los Remedios de Guayanilla y como quiera fueron víctimas de ataques por franceses e indios caribes. Al final tienen que movilizar el pueblo una vez más hacia las lomas de Santa Marta. La población dispersa campo adentro de Añasco empieza a vivir su rutina diaria con el pasar de los años. Algunos tempranos acontecimientos por el área fueron la visita del cronista Layfield de la expedición del conde de Cumberland, que describió al río de Añasco como un mar, ya que es probable esa gente visitó esta parte de la isla durante una inundación. En 1625 los holandeses atacaron San Juan y les fue bastante mal. En el episodio de Río Piedras les narré acerca de estos ataques y la batalla de Martín Peña. Se los digo por si luego, ¿verdad?, lo quieren chequear. La cosa es que una vez derrotado, la flota de Balduino Enrico llega hasta la bahía de Añasco y se queda un mes por esa área, en lo que pues hacían las reparaciones. Tuvieron la suerte, estando por Añasco, de que se pudieron apoderar de una fragata que venía desde Santo Domingo con ayuda para Puerto Rico. Los holandeses no la tuvieron muy fácil por Añasco, ya que su gente se encargó de fastidiarles la vida y hasta les mataron a varios hombres, logrando que se largaran hacia Santo Domingo. Con el tiempo, al Añasco no ser un pueblo como tal todavía y no tener un mercado para vender productos agrícolas y carne, se forma un mercado negro y el contrabando se vuelve un estilo de vida. Sin importar que podían ser castigados o hasta el ser expuestos a penalidades,
no había ninguna supervisión del gobierno y el puerto de Añasco fue un mercado negro por décadas, comerciando por lo general con Jamaica y Curazao. En el siglo XVII, un pirata de nombre Bertrand de Ogerón atacó el poblado de Piñales. Este pirata estaba a cargo de la isla de Tortuga, al norte de Santo Domingo. Cuenta la historia que este hombre naufragó por Arecibo una vez, fue capturado y logra escaparse. Lleno de malas intenciones, prepara una expedición y llega en 1673 a la bahía de Añasco con varias naves y 1000 hombres. Los franceses fueron derrotados gracias a que Antonio Ramírez de Arellano y Bartolomé de la Seda pudieron defender con éxito a Piñales. Esta batalla sirvió en parte para que las autoridades tuvieran conocimiento de que aquel sitio de Piñales, cuyo nombre viene por sus sembradíos de piña, existe. Aunque Piñales fue destruido en esta batalla, sus sobrevivientes son los fundadores del nuevo poblado de San Antonio, que hoy conocemos como Añasco. Con la llegada de nuevos vecinos a estas tierras, era necesario construir una ermita o iglesia. José de Santiago, un hacendado rico, solicita la carta oficial para fundar un nuevo pueblo al gobernador Mendizábal en 1729. Don José, junto a 83 vecinos, crea los planos escogiendo terrenos, trazan las calles, ubican su iglesia y la casa del rey. Estos pobladores logran conseguir esos permisos y así José de Santiago se convierte en el fundador del pueblo de Añasco. Para este nuevo pueblo se propone el nombrar su iglesia bajo San Antonio de Abad y su capellán estaría a cargo de los gastos necesarios en cuanto a esta obra. Así, Añasco se convierte en el 5º pueblo fundado en el siglo XVIII y el 10º de todos los que ya existían en la isla. En 1760 nace el pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria. Hoy ustedes lo conocen como Mayagüez. Algunos vecinos de Añasco no querían esto porque al crear ese nuevo pueblo les robaron 4 leguas de terreno. Se forma un lío legal y representantes de ambos pueblos se reúnen para negociar las jurisdicciones entre Mayagüez y Añasco. Al final, Mayagüez se queda con este terreno llamado Barrio Sabanetas. Según informes de la época, llegar a Añasco era medio difícil, porque personajes como Fernando Millares y Fray Íñigo Abad se quejaron de los caminos hacia el pueblo, el calor y los muchos cuerpos de agua. El fray, pues, fue un poquito más positivo al mencionar que la tierra era fértil y que la cosecha era buena. En 1797, los ingleses vienen a atacar a la isla y nuestra gente en Añasco se movilizó para defender a Puerto Rico. Esta gente estaba clara que ellos no lo hacían por defender los intereses españoles. Ellos estaban bien conscientes de que había que defender su tierra o los matarían. Llega a San Juan una compañía de caballería para unirse al ejército y en la batalla que hubo mueren 3 valientes de Añasco, Juan Antonio Montalvo, Miguel Ramírez de Arellano y Crispino Valentín. Para finales del siglo XVIII, el pueblo de Añasco se estanca, ya que la fundación de Mayagüez les dio duro. En 1811 surgen unos problemas de robos y ataques corsarios en los pueblos costeros. Lugares como Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo, Ponce, Guayanilla, Fajardo y Añasco tienen que instalar baterías en la costa. Estas eran unas estructuras con cañones que servían para atacar barcos enemigos. Aunque el uso de su puerto, al principio, era para actividades como el comercio clandestino, ya para el siglo XIX tuvo hasta su propia aduana y fue un puerto de bastante actividad. En 1831, el secretario de Miguel de la Torre hace un informe detallado de los municipios fundados hasta esa época. De Añasco detalla su fundación, describe la calidad de sus tierras, la calidad de sus caminos, habla de sus cuerpos de agua y hasta de su gente. Aunque esa administración fue un desastre, este informe nos ayuda a conocer un poco la situación del pueblo en esos entonces. En 1831, el rey Fernando VII vuelve al trono español luego de la caída de José I, apodado Pepe Botella.
Cuando nacen las hijas de Fernando, siendo una de ellas la futura Isabel II, hubo que celebrar el acontecimiento. En Puerto Rico, donde celebramos hasta los peos, hubo fiesta y Añasco celebró. La hacienda Nuestra Señora de la Concepción se vistió de gala para este evento. Esta gran fiesta fue para los ricos y hubo baile, bebida, comida, música y la gente la pasó bastante bien. La ciudadanía en general fue la gran ausente, ya que como quiera no los dejarían entrar. El gobernador de la Torre auspiciaba este tipo de eventos, cosa que causó sentimientos independentistas. Este famoso gobernante implanta un sistema de administración gubernamental donde se establecen unos bandos de policía y buen gobierno. Una de las políticas de estas leyes de opresión era el que un pueblo que se divierte no conspira. Este gobierno se encargaba de darle a la gente las 3B, baile, baraja y botella. De esta forma mantenían vigilados a todos los ciudadanos. En 1847, el alcalde Gatell crea un informe para evitar que el gobierno cerrara el puerto de Añasco. Por este informe podemos saber la ubicación de la plaza del mercado, su cuerpo de bomberos y hasta datos acerca de la educación. Aunque no habla de esclavos porque no los veían como seres humanos. Hay documentos que prueban la existencia de al menos 6 de ellos viviendo en el pueblo con sus amos. Esto no quiere decir que no hubiesen más, simplemente que no sabemos el número total. Lo que sí sabemos es que las torturas y los horrores sexuales a los que sometían estos hombres y mujeres son bien reales. Era normal el que los amos cumplieran sus fantasías sexuales con los y las esclavos y esclavas. Nace una nueva raza y así se inicia el primer sistema de negros libres. Un 2 de marzo de 1873 ocurre un fuego que convierte en ceniza 15 casas, 2 almacenes, una tienda y una farmacia. No se sabe cómo empezó ni quién fue el autor, de haber uno, pero fue cerca de la plaza y lo sabemos por medio de los comercios afectados. Luego de este desastre, botan como bolsa al alcalde Bruno Ruiz de Porras. En cuanto a periódicos, no sabemos si hubo prensa escrita hasta 1883. Norberto Cordero Rodríguez de Yauco se va a vivir un tiempo por Añasco al casarse con Monserrate del Rosario y es viviendo allí que el hombre funda el primer periódico conocido del pueblo, El Alba. Esto duró 3 meses ya que Norberto se fue para Yauco a dirigir otro periódico, pero Manuel Guzmán Rodríguez no la dejó caer y crea El Laboratorio. Guzmán Rodríguez fue médico, poeta, escritor, conocedor del desembarco de Colón, cívico, periodista de renombre y tuvo amistad con figuras como Hostos, Betance, José Coli Cuchí y Albizu Campos. El periódico El Laboratorio fue bastante famoso alrededor de la isla. Otros periódicos de Añasco lo fueron La República, que defendía la industria del tabaco, El Gladiador, La Nueva Idea y El Heraldo de Añasco. En cuanto a la educación en Añasco, yo les he narrado en otros episodios que a España no le interesaba para nada educar a nadie aquí en Puerto Rico. Esta labor se la dejaban a los municipios, entes privados y la iglesia. Para la metrópolis no era conveniente educarnos, ya que era mejor el mantenernos brutos para ejercer más control de la colonia. Aquí en Puerto Rico, Miguel Muezas muestra algo de interés en la educación de la gente y ordena a los pueblos a que contraten un maestro y obliguen a los niños a asistir a recibir el pan de la enseñanza. La verdad, o Muezas era ignorante o no le interesaba tanto la educación de la gente, porque lo correcto hubiese sido ordenar que se buscaran varios maestros, ya que en los pueblos habían bastantes niños. Como quiera, se crea el título de maestro de primeras letras y este era expedido por el obispado. En 1805, un joven de nombre Antonio Casado Medrano recibe su título de maestro. Para 1847, Añasco tiene 2 escuelas primarias, una para varones y la otra para hembras. La educación no era para todos y fue lento el desarrollo de escuelas. En 1897, el pueblo apenas tenía 7 escuelas en total y 4 estaban en el campo. En cuanto a la política, luego de 352 años como colonia, es que nos adentramos en el juego político.
Aunque hoy en día los partidos tienen muy conocidos nombres y tienen símbolos de palmas, pavas y hasta se adueñan de colores rojos y azules, la verdad, esto sigue siendo una pelea entre liberales y conservadores. Las primeras elecciones de los puertorriqueños eran parroquiales y municipales. Estos derechos iban y venían, porque entre 1812 a 1829 eran abolidos y restablecidos, y andábamos en ese tirijala que no cesaba. Las elecciones se dejan de hacer ya que el gobierno implanta medidas extremas para combatir a los liberales acusados de ser separatistas. En Añasco, Miguel de la Torre mandó arrestar a José Barbudo y hasta desterrarlo por tener ideas revolucionarias e independentistas. Aunque el hombre solicitó su excarcelación por motivos de salud y edad, murió en la cárcel. Entre 1835 al 38 se planificaron varios actos revolucionarios en Puerto Rico. Muchos de estos planes terminaban en destierros, la cárcel y otros horrores que servían de advertencia a los liberales. La gente estaba aborrecida de los abusos del gobierno y se comienzan a formar sociedades secretas. Mayagüez tenía Capá Prieto, Lares contaba con el Centro Bravo y en Añasco, aunque no conocemos su nombre, también contó con su junta revolucionaria y uno de sus miembros se le conocía como Brazo de Oro. La hija natural de Mayagüez e hija de adopción de Añasco, Mariana Bracetti. El 23 de septiembre de 1868 se dio el Grito de Lares y en él participaron 24 añasqueños que lucharon por la libertad de Puerto Rico. El alcalde Andrés da Pena, sin embargo, envió a 8 infantes y un cabo para que organizaran las milicias que apresaron a los revolucionarios de Lares. Con el tiempo, los liberales adquieren seguidores y los conservadores también, ya que a muchos les asustaba ser asociados con la independencia. En 1870 nace el Partido Liberal y aunque tenían ideas conservadoras, fueron evolucionando al autonomismo y para el siglo XX se inclinan hacia la independencia. Aunque el pensamiento liberal se estaba transformando, los conservadores se preocupaban por los separatistas, sobre todo los que estaban exiliados. Los periódicos tiraban rumores de reuniones misteriosas en los campos de Añasco, Lares y otros pueblos. Ya para 1881 corre el rumor de una liga antillana con sede en Santo Domingo que buscaba la independencia de esa isla, Cuba y Puerto Rico. El alcalde añasqueño, Modesto Torrens, mandaba cartas al gobierno central tirando al medio individuos que se reunían de manera sigilosa en ciertos locales y que se estaban tomando medidas para vigilarlos y sorprenderlos. La contestación del gobierno fue desde la primera vez que los debiste arrestar, infeliz. Por si acaso, obvio que en ese lenguaje no lo hicieron, ¿verdad? Fue en un lenguaje mucho más proper. Pero la cosa es que, infeliz, ¿por qué no los arrestaste? Para 1887, en Ponce, nace el Partido Autonomista y Añasco fue representado por Vicente Urrutia, Rafael Arrillaga, Manuel Betances Fernández, Osvaldo Goicó y Juan Mayoral Ibarnés. Ante este nuevo partido, el Partido Español Sin Condiciones, se mueve para detener el movimiento. Es para este tiempo que llega uno de los gobernantes más malos y crueles en el país, Romualdo Palacio. Este le declara la guerra a los autonomistas con sus famosos compontes. A Palacio se le acabó el guiso cuando Juan Arrillaga Roqué burló la vigilancia en la isla y logra llegar a España, donde tira al medio que este tipo era un pichón de tirano. Esto consiguió la destitución de Palacio y la libertad de los encarcelados en el Morro. Pasan los años y el Partido Autonomista quiere conseguir beneficios para Puerto Rico. Luis Muñoz Rivera quería fusionar el Partido Autonomista con el de Práxedes Mateo Sagasta de España. Aunque hubo mucho debate, se aprueba y el partido ahora lleva el nombre de Partido Liberal Fusionista. Para 1897, los movimientos revolucionarios seguían buscando la independencia del país. Una de estas juntas estaba en Nueva York
y se extiende por Yauco, San Germán, Guayanilla, Cabo Rojo, Añasco, Juana Díaz, Coamo, Peñuelas y Ponce. Esto culminó con un intento de revolución en Yauco, donde Manuel Guzmán Rodríguez termina huyendo para Santo Domingo por sospechas de participar en este evento. Ya para noviembre de este año llega la Carta Autonómica y esto significaba que estábamos cerca de conseguir la independencia. Pero no contábamos con que al otro año seríamos invadidos por Estados Unidos. La nación norteamericana estuvo interesada en el Caribe desde mucho antes de la invasión. En 1783, el presidente John Adams propuso que Puerto Rico fuera anexado y para 1787, Thomas Jefferson dijo que cuando la nación fuera numerosa, tomaban la isla. Este interés era genuino porque hasta en 1896, el presidente Grant le hace una oferta a España para comprar a Cuba y Puerto Rico por $150 millones. 2 años más tarde, Nelson Miles venía con un objetivo claro: invadir la isla. Al llegar las tropas a la isla, la gente aquí demuestra lo harta que estaban de los españoles y sin importar que el ejército invasor hasta bombardeó a San Juan, veían a los norteamericanos como libertadores. Todos los políticos que condenaban la invasión se arrodillaron ante los nuevos jefes. Celso Barbosa fue uno de los que rápido se convirtió en aliado de la nueva metrópoli y funda un partido que buscaría la manera de conseguir el convertirnos en un nuevo estado de la nación. Ya yo les he hablado antes acerca de las turbas republicanas. Estas causaron problemas por toda la isla, incluyendo Añasco. Las turbas quemaron fincas, residencias, negocios, le dieron tremendas pelas a la gente y hasta hubo asesinatos. Los viejos problemas que teníamos con España se vuelven a repetir con el gobierno militar. Los partidos cambian sus nombres y siguen jugando a la democracia. Cuando pasan la Foraker y crean el supuesto gobierno civil, los partidos activos fueron el federal, republicano, unionista y socialista. Luego de la ley Jones, tenemos los partidos republicanos, Alianza, Socialista, Coalición, Liberal, Popular Democrático, Independentista y pues obviamente los nacionalistas. El Partido Popular estuvo en poder en Añasco para 1940 y la gran mayoría de los electores votaron a favor de la Ley 600, que da paso a la Asamblea Constituyente, la Constitución actual y la creación del Estado Libre Asociado. Con la llegada de Colón y los conquistadores, luego de 1493, empiezan a traer caballos, yeguas, mulas, puercas, becerros, cabras, vacas, ovejas y otros animales para criar. Es un milagro que estos animales pudieran sobrevivir el viaje, porque estar en un barco por par de meses sin hierba fresca ni agua está bastante fuerte. Ponce de León fue otro que importó muchos animales para así fomentar la ganadería en Puerto Rico. Durante su cuarto viaje a nuestra isla es que llegan los caballos desde Santo Domingo a Caparra. Aunque se ha dicho que los primeros caballos desembarcaron en Añasco, eso es falso. También el desarrollo del caballo de paso fino no se da aquí, ni hubo escuela del deporte. En los documentos históricos no hay evidencia de que este deporte se desarrollara y formara en Añasco. Los municipios que sí tienen tradición de paso fino son Guayama, Coamo, Salinas, Arroyo, Ciales, Carolina, Río Piedras y otros que les contaré cuando me dedique a investigar la historia de este deporte en la isla. En 1847, en medio de la plaza y frente a la iglesia, existía un pozo bien importante, ya que toda la población se surtía de agua gracias a él. Se le conocía como el Pozo del Rey y estaba al fondo de la calle Caridad, que hoy lleva el nombre Padre Pérez. No se sabe quién lo construyó, ni cuándo, ni el porqué de crearlo. Tenía forma circular y estaba construido con ladrillo. Contaba con 2 maderos verticales, uno horizontal y en el centro la soga y el balde. En 1987, con autorización del municipio, se excavó la tierra buscando el pozo y al reencontrarlo empezó a brotar agua. El Pozo del Rey daba señales de vida, solo tuvo un descanso forzoso de años. Antes de que lo enterraran, los que se dedican a llevar agua lo usaban para llenar el latón del preciado líquido y venderlo entre 2 y 3 centavos.
En el pozo, por desgracia, 2 jovencitas trataron de suicidarse al tirarse, pero esta vuelta no les salió. Y luego, en 1924, Carmen Pesante, una niña de 10 años, llegó hasta allí a surtirse de agua y le contó a Justa Bonet Morales, quien también buscaba agua, que la tenían cargada de trabajo y que se sentía frustrada y sola. Justa busca su agua y se va, para luego más tarde enterarse de que Carmen se suicidó al tirarse al pozo. Este evento terminó con la clausura del famoso Pozo del Rey. Hablar de Añasco y no mencionar a Mariana Bracetti Cuevas sería casi un pecado. Su madre, Antonia Cuevas de Mayagüez, se casa teniendo 17 años con Francisco Bracete de la isla de Margarita en Venezuela. Estos muchachos se querían mucho porque tuvieron 10 hijos, de los que solo 8 sobrevivieron. Para 1825 nace Mariana y al cumplir sus 3 años muere su papá. Su mamá se quedó sola criando 5 muchachos, ya que por suerte 3 de ellos eran mayores y estaban casados. A los 25 años se casa con José Adolfo Pesante Paz y de este matrimonio nacen 4 muchachos. Para 1856 mueren sus hermanos y su esposo por motivo del cólera morbo y esta se queda con 3 niñas y un niño pequeño, sola. Por suerte, la viudez le duró poquito y se vuelve a casar con Miguel Rojas Lauzardo de Venezuela. Es para esta época que Mariana se une al movimiento libertario betancino y de Añasco se mueve hacia Lares. Estando en este pueblo nace Bruna María Rojas y además de cumplir con sus roles de madre, se dedicó a combatir la dictadura española. Mariana se sabía expresar bien y logró ganar adeptos buscando la independencia. Estando en Lares, borda la bandera para la República según el diseño del caudillo. Durante el grito de Lares se utiliza la bandera de Mariana. Ella fue arrestada, encarcelada y luego llegó la amnistía que logra el que pueda salir libre. Ahí vuelve para Añasco a sus 45 años cuando tiene a su próxima hija, Wencesla Higinia Rojas. Casi al cumplir 50 años vuelve a ser viuda y se casa por tercera vez con Ruperto Santiago Labiosa de Aguadilla. Al contraer matrimonio con el aguadillano, se quita de los asuntos revolucionarios y se envuelve en actividades más hogareñas. Sus ideales nunca cambiaron, ni fue indiferente a los movimientos políticos de la época. La participación de Mariana en los asuntos revolucionarios es bastante importante, ya que debemos recordar que para estas fechas, en nuestra historia, la política era cosa de hombres. Mariana muere a los 78 años un 25 de febrero de 1903. En la parroquia de San Antonio Abad sonaron las campanas y sus restos partieron de una residencia en la calle principal. Al otro año muere su esposo y en 1905 su hijo recibe una puñalada que lo llevó a la tumba con sus padres. En 1983 se trasladan las cenizas de la patriota y su hijo a la plaza José Adolfo Pesante y se depositan en la base de un monumento inaugurado el 31 de julio de ese mismo año. En Añasco existe el orgullo por el hojaldre. Aunque no salga como uno de sus cognomentos oficiales, el lema de Añasco, el pueblo del hojaldre, existe. Aunque el hojaldre se produce en todo el país, la receta de Añasco en realidad viene de Mayagüez. Cuando el hojaldre desaparece de la cocina puertorriqueña, en Mayagüez y en Añasco se sigue produciendo de manera comercial. Su receta, sin embargo, tenía su dueño mayagüezano, quien ordenó el que se mantuviera en secreto su fórmula. Antonio Cruz Calderón fue el hojaldrero más antiguo del pueblo. En la calle San Antonio tenía una panadería y repostería con su servicio de café y helado llamado El Parque. Con el tiempo, la panadería cerró sus puertas, pero la receta fue adquirida por Luisa Amalia Pérez Díez, y así fue pasando de mano en mano hasta convertirse en la receta más antigua de Añasco. Fueron muchos los famosos hojaldreros que le metían esta famosa receta, hasta que se empieza a fabricar a niveles comerciales. Es en este momento que se empieza a utilizar la receta de Guillermo Moya de Mayagüez. El hojaldre es un bizcocho al que le llamamos 1000 hojas.
Mira, los barrios añasqueños son Añasco Arriba, Añasco Abajo, Piñales, Atillo, Cerro Gordo, Miraflores, Quebrada Larga, Caracoles, Fumatas, Corcovada, Caguabo, Río Arriba, Espino, Sidra, Dagüey, Carreras, Ovejas, Pueblo, Casella Abajo, Casella Arriba, Río Caña, Marías, Espino y Playa. Añasco siempre se distinguió como un pueblo dedicado a la producción de café y caña. Aquel café que venía de las fincas llanas y las bajuras tenían más valor. Desde que pertenecíamos a España, las cosechas de café en este pueblo fueron bastantes. Hasta de San Juan y Ponce venía gente a comprar sus famosos granos. Gran parte del café terminaba en el mercado de Mayagüez y era transportado con mulas, caballos, y con el desarrollo de caminos y la llegada de los carros se usaban jeeps y camiones. Algo que ayudó mucho al mercado del café lo fue la cooperativa de cafeteros. Sus centrales azucareras lo fueron la Pagán de Francisco Bianchi y la Ana María de los Valdés Cobian. Esta última fue comprada por Alfredo Ramírez de Arellano y Luis Fajardo en 1924 y debido a que la compraron en partes iguales, nombran la propiedad como Central Igualdad. Antes que la Central Pagán cesara operaciones, Añasco contaba con bastante comercio. Existían grandes almacenes de provisiones. Aquí venían los comerciantes de Mayagüez, Hormigueros y Cabo Rojo a comprar porque conseguían mejores precios. Con el cierre de la central apretó para más la cosa porque había menos billetes corriendo por la calle. Dentro de la lista de negocios que podíamos encontrar habían tiendas de provisiones, mercería, varios restaurantes, farmacias, siendo la más vieja la farmacia Rillaga, panaderías y dulcerías. El casino de Añasco fue fundado por Serafín Agostini, Florencio Gastambide, Francisco Seín, Antonio Díez, entre otros puertorriqueños y españoles. Aquí se daban clases de baile, clases de canto y en las fiestas patronales se celebraba con bailes famosos al son de las orquestas de Tomás Clavel y Cocolía, ambas de Ponce. Las familias más distinguidas del oeste venían a estos eventos de lo buenos que eran. Las leyendas de Añasco no pueden faltar en esta historia, como la del Pozo de la Encantada, donde una mujer vestida de blanco aparece por el área del desembarco de los españoles. Se dice que era una bella mujer desgraciada en el amor, ya que enviudó debido a las guerras taínas. La mujer murió en pena esperando al hombre que no regresa, ni lo hará. El jinete sin cabeza es otro cuento añasqueño donde se dice que este personaje aparecía en el patio de Pepe Pesante. Un caballo blanco con su jinete vestido de negro y sin cabeza que aparecía a la medianoche. Nadie se atrevía a merodear por aquí a esta hora por miedo a enfrentarse a esa figura fantasma. Narra la leyenda también que Guanina, la hermosa hermana de un cacique del área, estaba bien enamorada de Cristóbal de Sotomayor. Durmiendo una noche, tiene una pesadilla donde ve la muerte de su amado. Cuando se levanta de su pesadilla, se encuentra con que los indios cantaban música de guerra. Los caciques del oeste y del sur andaban allí haciendo sus preparativos para luchar contra los invasores. Sin que nadie se diera cuenta, Guanina va y le chotea los planes a Sotomayor y el conquistador no le creyó. Lo prometido es deuda y llegaron los indios de sorpresa y queman el poblado. Sotomayor rehusaba huir, aún bajo las súplicas de su amada. De momento, un indio de gran tamaño, utilizando una macana, le mete a Sotomayor 4 a 5 macanazos hasta abrirle el cráneo. Un sobreviviente del ataque, Juan González, llegó hasta Caparra para pedirle ayuda a Ponce de León. Así salen refuerzos para Añasco, pero solo llegan a enterrar cadáveres. Ponce de León deja al capitán Luis de Añasco junto a un grupo que quiso quedarse y para 1703 se convierten en poblados. En cuanto a deporte, Añasco ha tenido participación exitosa en el baloncesto, el voleibol, pisticampo y boxeo. Cuenta el historiador Carlos Gastambide Arrillaga que en su juventud, estando en el oeste, habían conjuntos de baloncesto como el All Quebradillas, el Camuy, Mayagüez High, los equipos del Rincón, los de Aguada y cualquier otro que se metiera en este calentón.
Los juegos en Camuy estaban bien al garete porque rompían hasta tirar piedras cuando el home team estaba perdiendo. Los árbitros tenían que parar los juegos y llamar a la policía. Si se llevaban estos muchachos para el cuartel, llegaba gente hasta con machetes para rescatarlos. Las peleas de gallo en Añasco también son bastante famosas. El deporte de caballeros llega al pueblo junto con los primeros pobladores. Aunque venían de toda la isla para eventos de pelea, por lo general la mayoría de las jugadas eran contra Mayagüez, Cabo Rojo, Arecibo e Isabela. Los gallos más famosos del pueblo lo fueron el Fantasma, el Fiscal, la Muerte, el Rubio, el Bolo, el Giro y Medalla de Oro. Las carreras de caballo se celebraban en Añasco durante las fiestas patronales de San Antonio Abad, tradición de siglos que conmemora la colonización de la isla por la bahía de Añasco. Aquí habían competencias de paso fino, bellas formas, velocidad y cintas. Fueron muchos los caballos ganadores y famosos que participaron de este evento. Otros deportes antiguos lo fueron las carreras de cinta, el juego de billarda y el juego de trompo. Añasco, como pueblo viejo, era conservador y lleno de tradiciones viejas. Por cualquier cosa la gente se desafiaba para enfrentarse y sus líos se podían resolver a puño limpio, machetazo y en alguna ocasión hasta tiros. Si eras desafiado o desafiabas a alguien, se reunían en la plaza pública, en la calle del combate o en la puente y resolvían allí sus problemas. Si el desafío terminaba con una pelea a pie pisado, tenían que pelear hasta la muerte. Otra tradición antigua ñasqueña era el que las muchachas no podían bailar con extraños y para poder hacerlo necesitaban la aprobación de los varones. Cuentan las malas lenguas que en el casino de Añasco, si te emborrachabas, te ponías con cosas con alguna mujer o cualquier comportamiento mal visto, si no te ibas del lugar por cuenta propia, te podían hacer volar por las escaleras hasta la calle. Durante épocas de bonanza económica y antes del cierre de su puerto, Añasco tuvo su ferrocarril que salía desde la estación en Pozo Hondo y llegaba al barrio Altozano en San Sebastián. Este tren contaba con vagones para pasajeros y otros para poder arrastrar caña cosechada por la agricultura de Añasco, San Sebastián y Las Marías. El presidente del ferrocarril lo era Rafael Arrillaga García y fue construido por Manuel V. Domenech. El tren contaba con un maquinista español y sus 2 ayudantes. La construcción del ferrocarril fue de mucha importancia en la zona, ya que trajo el desarrollo de nuevas fincas en terrenos no explorados del área que cubría. Con el tiempo se agotan los fondos para seguir añadiendo nuevas vías del tren debido a que había una gran necesidad de construir puentes. Existen cuentos que se le achacan a Añasco como si fueran verdaderos hechos históricos. Algunos ejemplos de estos son el que, por ejemplo, los chicharrones de Bayamón tienen su origen de Añasco, pero las investigaciones históricas no demuestran el que los chicharroneros fueran hostigados en el oeste para tener que mudarse. También la plena de Juana Morales es otro caso que se ha dicho se origina en el barrio Cerro Gordo de Añasco. Doña Juana Morales fue una mujer que metía mano con el autor de la plena, Ramón Rivera Alers, y ella era del sector Barceloneta de Mayagüez. Ismael Rivera con Cortijo y su combo hicieron muy popular la plena Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren. Muchos han pensado que esto sucedió en Añasco, pero no existe evidencia que nos indique el que esto fuese cierto. Otro mito de Añasco es en cuanto al personaje de Ivy Queen. Marta Ibeliz Pesante Rodríguez nace en Nueva York un 4 de marzo de 1972. Algunos meses más tarde, sus padres llegan a las Parcelas Marías y varios años después, cuando ella se independiza de su familia, se va para San Juan y empieza su carrera. Los personajes pintorescos de Añasco no me pueden faltar en este cuento, como por ejemplo Silván el Aguador, que era un señor indio, cojo, borrachón y muy honrado. Vendía periódicos, repartía hojas sueltas y hacía sus mandados.
Su filosofía de vida era que, aun cayendo borracho, siempre se levantaba, porque es de hombres el caer y el levantarse. Miguel el Loco era un viejo andariego de Añasco que tenía su familia por Moca. Caminaba todos los días hasta el pueblo del Mundillo y viraba sin demostrar cansancio. Se dice que era un tipo bien agradable y hasta llevaba la correspondencia. El farolero fue otro personaje que se dice era bien politiquero. El hombre trabajó para el municipio y su labor era prender los faroles del pueblo y apagarlos al amanecer. Un día prendió en fuego una casa de 2 pisos que pertenecía a un hombre con ideologías políticas distintas. Para desgracia del farolero, una mujer que llegaba de janguear al amanecer pudo dar aviso y pudieron apagar el fuego. El hombre fue arrestado y juzgado por este delito. Carmelo González era un jinete alto y flaco que se la pasaba en los mítines políticos emborrachándose para luego ir por el pueblo a darle propaganda a su partido. Carmelo no era de mal corazón porque un día un grupo de jinetes a caballo pegaron a un líder de la oposición y este logra salvar su vida a pesar de que los perseguían. Otro personaje de Añasco era Ratón, un chamaco joven que se fugaba de la escuela para ser mandado y hasta arreglaba zapatos. Un día un jinete a galope lo pisó y Ramón, bien endiablado, rompió a tirarle piedras sin poder alcanzarlo. Juan el Bobo era un muchacho con problemas de salud mental que aparecía por el pueblo los fines de semana. Siempre sonreía y se la pasaba haciendo bromas a la gente. Le encantaba bañarse en el río y como era sordomudo, estando en el agua, hacía un movimiento sobre su pecho cuando veía gente y todos se reían y lo celebraban pensando que él estaba haciendo algún chiste. Añasco también tuvo un famoso burro que pertenecía a don Antonio Diez. Era de tamaño pequeño y traía el café y las compras para la hacienda de esta familia. Dicen que el burro era tranquilo hasta que veía una yegua. El burro entonces empezaba a tratar de montar a la yegua y si la gente no venía corriendo a detener el espectáculo, hasta la compra terminaba por toda la calle. Carne Amargá fue otro personaje famoso que dicen que era grande, fuerte y bien bruto. Era un joven bien impredecible porque hoy le podía dar con tumbarse un caballo o una bicicleta y mañana le daba lo mismo con una gallina. Siempre se metía en unos líos terribles. Un día le da por llevar un caballo de la empresa de coches al río para bañarlo. Y al regresar pierde el control del animal. Y lo arrastró por todo el pueblo hasta que se le peló la espalda y la barriga. Tingo Juágata era un muchacho de buena familia y serio. El problema de Tingo era que cuando iba a la corte a servir de testigo se ponía nervioso y en vez de pronunciar su apellido, que era Morales, lo que le salía era Juágata. Y los jueces se molestaban y hasta lo multaban por esto. Pedro Patillas era otro que venía de buena familia y se dedicaba a ser cantante. La verdad, dicen que cantaba desafinado y bien malo, y la gente se la montaba diciéndole que era el cantante de la Mata de la Tuna. La Bombilla era una doña alta y flaca que perdió un ojo y a causa de esto le decían la Bombilla. Era buena cocinera y fue la chilla de un gallero rico en el pueblo. Añasco, pueblo querido, orgulloso de ti siempre estaremos, porque eres la cuna de nuestra historia y en tu agua es que ahogamos a Salcedo. Bueno, familia, espero que les haya gustado la historia de Añasco, bien interesante. A mí me encantaron sus personajes pintorescos, pero en verdad es que a mí me encantan esas historias así bien de campo, son buenas. Yo anoche estaba terminando de redactar esto y de verdad que me reía con las cosas que, verdad, pues, o sea, ese tipo de cuentos de verdad que me dan una gracia bien chévere. Mira, toda esta información, familia, viene gracias a la colección puertorriqueña que está en la Universidad de Puerto Rico, en su recinto de Río Piedras, donde a mí me encanta meterme allí porque el verdadero oro de Puerto Rico se encuentra en esa biblioteca. Así que nada, familia, será hasta la semana que viene. Los dejo, pásenla bien, disfruten y ahora sí, Francisco, llévatelo.